Minutos saludamos al sociólogo Patricio Carpio. Él es catedrático universitario, experto en política, sociólogo Carpio. Normalmente hubiésemos abordado directamente la llamada consulta popular y a referéndum por parte del presidente de la República, que tuvo un paso trascendental el pasado fin de semana, pero es ineludible tocar este tema que tiene que ver con el aspecto más preocupante de Ecuador, el crimen organizado, el asesinato de Fernando Villavicencio, las coyunturas que se dieron, las consecuencias que generaron este asesinato, incluso en la política contemporánea y actual. Quisiéramos conocer su punto de vista, cómo ve la situación que se ha configurado tras la acusación ya de la Fiscalía contra 4 autores intelectuales. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Sí, ese tema es un tema de agenda, está sobre la mesa desde hace algún momento. La justicia normalmente es lenta, no termina por resolver y las investigaciones de ese caso siguen más o menos en el limbo, aunque ahora, como usted ha señalado, hay llamados directos y acusaciones directas a algunas personas. Eh, este tema, digamos, al ser Fernando Villavicencio un actor político, obviamente es el crimen que hay ahí, es un hecho de carácter político, no es delincuencia común. Y los ciudadanos nos preguntamos quiénes estuvieron detrás y van surgiendo una serie de hipótesis de acusaciones que también nos llevan a preguntarnos las razones, porque de hecho ese acontecimiento movió el tablero político electoral en su momento y salió favorecido a alguien inesperadamente. Entonces, uno se pregunta si es que la Revolución Ciudadana estaba detrás de aquel acontecimiento, ¿qué se pretendía? Eh, Tal vez parar las series de denuncias que se hacían o mover el tablero en beneficio propio. No sé, realmente es un tema complicado y que, como usted bien ha señalado, está trayendo cola y eso va a incidir en la propia asamblea y en los conflictos políticos y de todo orden que ahí se desarrollan. Sin embargo, lo que nos queda claro es que dos cosas por lo menos. La primera es que muchos vaivenes del lado de la política, mucha politización de la justicia y también el tema de la descomposición de los diferentes partidos políticos, sobre todo de la Revolución Ciudadana, cuyas estructuras, cuyos planteamientos, cuya organización interna mismo está debilitándose y al parecer no encuentra salida justamente porque hay una confluencia de diferentes grupos y personas que se han involucrado ahí y que ya no tienen y que ya no arrastran ni manejan conceptos de carácter político como originalmente fue planteado. Hoy es un partido mucho más convencional y que juega la política al ritmo de los acontecimientos cotidianos con el fin, digamos así, clásico, tradicional en la política ecuatoriana de mantener cuotas de poder y de jugar con el poder. Entonces, estos hechos, yo no creo personalmente que, por ejemplo, podrían arrastrar movilizaciones ciudadanas porque son acontecimientos que la ciudadanía, no sé si decirlo así, como que lo ha normalizado o ya no le toca
en el corazón de sus inquietudes, como son otros problemas más sustanciales que atravesamos los ecuatorianos. Llega este tema en un momento, como usted lo ha señalado, de mucha debilidad del correísmo por todo lo que se ha dado. Varias deserciones en la Asamblea que han disminuido significativamente su bloque, cartas de alcaldes, de prefectos conspicuos en el país hacia Rafael Correa. El día de hoy, revisando rápidamente la prensa, le agradecería a Johnny poner en pantalla, está, por ejemplo, una entrevista publicada en Expreso a Marcela Guiñaga. Hoy el Ecuador de Rafael Correa ya no existe más. Y es importante desde el punto de vista político considerar el momento en que se dan estos temas y cómo podría influir en el que ha sido sin duda el partido más influyente en las últimas 2 décadas en Ecuador. Yo creo que en el Ecuador ya debemos virar la página respecto a Rafael Correa. Ocurre que, digamos, sigue el tema de que cualquier acontecimiento importante de cualquier naturaleza, la culpa es de Correa. Creo que los gobernantes deben asumir la responsabilidad de encargarse del Ecuador tal como lo tomaron y bajo el análisis de que ellos debieron haber hecho antes de asumir el poder. Es decir, es un país que tiene tales y tales y tales características y problemáticas, y eso vamos a responder con tales políticas, programas y proyectos, y dejar de eludir los grandes problemas acusando al antecesor. Entonces, el correísmo efectivamente ha sido un protagonismo durante los últimos, qué sé yo, 20 años, pero ya es hora de pensar que el Ecuador tiene otras perspectivas y que también es absolutamente necesario construir otras alternativas políticas por fuera del correísmo. El correísmo cumplió su ciclo y en los últimos 6 años, 8 años tal vez, ha venido de mal en peor con sus planteamientos. Por tanto, el correísmo no significa para los ecuatorianos alternativa para nada. Entonces, es hora de pensar en otros procesos y no amargarnos la vida pensando que cualquier problema, el correísmo, la respuesta es el correísmo y Rafael Correa. Pues eso, que el partido y sus problemas que lo solucionen ellos, que se reinventen, que se reestructuren y que tengan propuestas claras para el país. Como están caminando directo a su protagonismo espurio, insignificante en el Ecuador en los próximos años, ¿no? Ahora, no obstante, Patricio continúa siendo una de las fuerzas políticas aquí en el país, en la Asamblea Nacional, también en algunos gobiernos autónomos descentralizados, un porcentaje importante de alcaldías y prefecturas, y de alguna manera esta polarización, digamos, es lo que le alimenta a la revolución ciudadana, pero también es lo que le alimenta, en este caso, a Acción Democrática Nacional, al movimiento oficialista que al parecer necesita efectivamente de esta polarización para poder seguir alimentando su fuerza y su poder político. ADN lo que ha hecho es tomar todas las estrategias que el correísmo ha tenido. Es decir, primero, intentar captar todos los poderes del Estado. Los últimos acontecimientos son el mejor ejemplo con la Corte Constitucional, pero también, y esto es triste para el Ecuador, la inconsistencia política de los partidos en la propia Asamblea, que han terminado erosionando a esos partidos y alimentando a ADN. Entonces, la estrategia de cooptar bajo qué argumentos, uno no tiene los documentos, por decirlo así, para decir
por aquí fue que se cooptó y se atrajo a asambleístas disidentes de los partidos, pero también hay un problema con los gobiernos autónomos descentralizados que tú lo has señalado. El problema es que yo creo que los GATS, en última instancia, por más que se tengan 20, 30, 40, 50 alcaldes y X número de prefectos y presidentes de juntas parroquiales, a la hora de la hora no representan un factor determinante en la conflictividad o en las tensiones o confrontaciones políticas. Y lo que se hace es lo que está haciendo el gobierno es tratando de deshacerse de los alcaldes en las principales ciudades del país y a partir de determinadas acusaciones. Pero vea usted que esa conflictividad que va generando también significa un telón ahí para un distractor para seguir en sus políticas neoliberales. Y entonces, una de las estrategias que ha aprendido este gobierno es el de encontrar enemigos o de crear enemigos y fantasmas alrededor de su camino para tenerle al pueblo bajo un show, bajo una atención y seguir con sus políticas. Por ejemplo, mientras hemos estado en el lío de la Corte Constitucional y otros temas, sin que nadie siquiera reaccione, subieron la gasolina, por decirlo así, uno de los clásicos ejemplos. Entonces, este gobierno va poniendo las fichas una por una, desinstitucionalizando democráticamente al Ecuador, le va desarmando al Estado, con todo lo que hemos visto también estas semanas de una aparente eficiencia administrativa, como si eficiencia fuera exactamente disminución. La eficiencia es ante todo descentralización y desconcentración en términos de gestión del Estado. Eso no se ve, más bien se ve todo lo contrario. Entonces, vivimos en una suerte de show casi semanal. Claro. Y me refiero, sociólogo Carpio, a ADN. Le decía que me refiero a ADN como esa alternativa que usted hablaba, la necesidad de Ecuador de esa construcción de alternativas, pero la única que vemos, la única visible es ADN, que intenta por diversos medios cambiar la arquitectura política de Ecuador, con leyes que pasarán todavía por análisis de la Corte Constitucional, que han puesto en entredicho temas justamente constitucionales. Y la consulta ya inicialmente propuesta que aspira a manejar con la Asamblea el nombramiento de las autoridades de control y sentar, por así decirlo metafóricamente, en una oficinita a un sketch de la Corte Constitucional. ¿Es esa la alternativa que requerimos? La pregunta es, y está bien planteada su pregunta, Gustavo, porque la contrapregunta es alternativa para quién. Y entonces cuando usted habla con empresarios de determinado estatus en la vara del desarrollo económico, es decir, grandes empresas, cuando habla con los exportadores, y con mucha gente de la pequeña empresa o del mundo de los negocios, va a encontrar que efectivamente el gobierno de Noboa les es funcional. Y yo diría que les es funcional ante todo porque su proyecto es dejar hacer, dejar pasar. Es decir, el tema del Estado y sus posibilidades de control de la economía, del mercado, de las importaciones, exportaciones, en fin, el rol del Estado en la economía. Hay una serie, perdóname la interrupción nuevamente, una serie de cifras macroeconómicas positivas que van surgiendo, que hablan bien de ese aspecto del gobierno de Noboa. Yo creo que las cifras macroeconómicas normalmente esconden realidades territoriales y realidades más particulares,
porque, por ejemplo, ayer veía en el periódico que en el mes de junio hemos crecido el 2 punto algo por ciento. Sin embargo, uno conversa con la población, con los ciudadanos, eh, y encuentra los problemas que no se logran resolver desde hace rato. No es un problema que ha creado Noboa, son problemas que vienen arrastrándose desde hace rato, como es el tema del desempleo y el tema de los jóvenes. ¿A dónde va la juventud? Más aún cuando el presupuesto universitario se ha reducido, se reduce permanentemente y la capacidad de absorción de la juventud hacia la universidad es muy, muy limitada. Esos problemas son los que hay que resolver. Tenemos problemas de salud. Si es que vemos también los indicadores de pobreza, por supuesto que tenemos fuertes indicadores de pobreza, entonces el Ecuador no es que está cambiando, está arrastrando una problemática que está siendo cada vez más escondida a través de discursos de éxito del gobierno de Correa y de cifras macroeconómicas que a ratos son cuestionadas. Por ejemplo, usted mismo le hizo una entrevista hace unos días al economista Marco Flores, por ejemplo, y ellos tienen, como economistas y que hacen análisis macroeconómicos, tienen otras lecturas de lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, sigue latente la pregunta: ¿alternativa para quién? Sí, y aquí permítame aportar con algunas cifras concretas, si lo ponemos en pantalla, por favor. Estos son los mensajes que circulan y de los cuales se ufana el sector empresarial. Uno, la economía nacional ha reportado un crecimiento acumulado de casi 4% a junio de 2025. Las exportaciones no petroleras alcanzan un nuevo récord, 14.400 millones en el primer semestre del 2025. Las importaciones totales reportaron un incremento de un 11%. La balanza comercial alcanzó un récord en el primer semestre de 2025 al registrar un superávit de 4.166 millones. Cifras que complacen sin duda al empresariado. Justamente, como usted acaba de decir, complacen al empresariado. El tema es abajo. El tema es la pequeña producción, las microempresas, la economía campesina, que usted encuentra ahí serios problemas de subsistencia. Entonces, nosotros vivimos bajo un modelo justamente como lo ha ejercido en la vida cotidiana el grupo al que representa el presidente actual. Es decir, exportación, importación, esa es su matriz. ¿Y exportación de qué? De materias primas. Entonces, el desarrollo industrial, el desarrollo de nuestras propias empresas que produzcan, que generen otro tipo de actividades, se ven limitadas. Peor aún cuando tenemos acuerdos comerciales con países que producen todo, absolutamente todo, como China, y entonces el tema es que alguien que produce textiles aquí en el Ecuador no tiene capacidad de competir con alguien que trae una camisa a $3. Entonces el tema es complicado para la mayoría de la población. Estoy absolutamente de acuerdo con usted y absolutamente de acuerdo con los empresarios en que este gobierno está ayudando a su reactivación o a su profundización de su propio crecimiento económico, pero eso no se revierte ni se ve en la sociedad en su conjunto. Los temas de salud pública es un ejemplo, el tema de vialidad es otro ejemplo, el tema de la educación y muchos otros elementos que habría que hacer un listado ahí y ver cómo el Ecuador, si realmente está cambiando o no.
Ahora, Patricio, en todo este contexto, vamos a una nueva consulta popular, vamos otra vez a las urnas, las preguntas planteadas con una medular que pasa por el juicio político a los jueces constitucionales. Sin embargo, podemos ver una vez más que de ninguna manera estas preguntas van a contribuir para superar todos estos problemas de los que estamos hablando ahora, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la crisis en salud, es decir, vamos nuevamente a las urnas. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, yo comparto contigo y he estado diciendo en algunos medios estos días que el tema de la consulta popular y el referéndum al que nos están convocando es otra jugada de carácter político distractor. Realmente, como tú has dicho, estas preguntas no resuelven absolutamente nada de lo que el Ecuador necesita. Por el contrario, hay preguntas que ya han sido resueltas en consultas anteriores y se insiste sobre ello. Por ejemplo, el trabajo por horas. El trabajo por horas ya fue planteado, si no me equivoco, por el presidente Lasso mismo, o por Novoa, no tengo este rato el dato, pero ya estuvo en una consulta y digamos en un referendo, porque es un tema constitucional. El artículo, si no me equivoco, 327 señala la prohibición de la precarización del trabajo y de la contratación por horas. Entonces son problemas que apuntan a que ¿a quién beneficia el trabajo por horas? Muchos dirían, pues los jóvenes necesitan, como está señalado, que es por los que entran al sistema del empleo por primera vez. Sin embargo, ¿cuánto les van a pagar por la hora? $2. Eso soluciona el problema de necesidades económicas, satisface las necesidades económicas de la población. $2 la hora o $3 la hora, pues eso no soluciona absolutamente para nada, y estoy de acuerdo con aquellos analistas que señalan que hay un riesgo de precarización del trabajo, ¿no? El tema, la otra pregunta, pues ya esa no requiere más comentarios sobre la Corte Constitucional, que no es más que una politización de la Corte Constitucional, llevar a juicio político a los jueces constitucionales es un tamaño absurdo, porque eso desbarata la estructura democrática de un país. El tema de los casinos, discúlpeme, pero ese es una caricatura, es caricaturesco tratar de atar el tema del financiamiento para la desnutrición crónica infantil a juegos de azar. Depende de quién apuesta, quién gana, quién pierde, para atender un tema tan fundamental y tan problemático y tan triste que nos está pasando en el Ecuador. Es casi igual a lo que ya plantearon, que las donaciones de los empresarios servirán para la seguridad, a los militares, a la policía, servirán para disminuirles los impuestos. Son jugadas burdas respecto al ordenamiento jurídico e institucional del Ecuador. Entonces, a mí me parece que si vamos a gastar 60 o 70 millones en eso, hay otras prioridades que el Ecuador necesita. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia y comentarios en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Han escuchado al sociólogo Patricio Carpio, experto en temas de desarrollo, profesor de la Universidad de Cuenca. Son las 7 horas.